Va a dar comienzo la quinta sesión del cuarto ciclo de narrativa del siglo XXI. En este caso se va a venir al análisis de la novela de Rafael Reitz, El río de cenizas, que la va a llevar a cabo Álvaro Ley Garrido, que fue estudiante en nuestra Universidad de Alcalá y que luego se marchó pues, a Estados Unidos, en donde se encuentra ahora mismo en la Universidad de Georgia, enseñando y a la vez realizando su tesis doctoral sobre la presencia de las voces guanches en la literatura desde el barroco en adelante, con una mirada también puesta en el teatro. En fin, tendrá que dar un salto amplio, ¿no?, para trasladarse hasta el año 2022 a esta novela con la que seguimos, ¿no?, en el empeño de ir viendo cuáles son las formas que va adoptando el humor en la narrativa más reciente. Como ya indiqué en la convocatoria, estamos quizá ante una de las novelas en las que esa forma del humor pues será quizá más agresiva, ¿no? Pero bueno, no adelantamos la materia que me imagino que el ponente de hoy, Álvaro Ley, podrá realizar. Así que cuando quieras, Álvaro, estamos pendientes ya de tu exposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Me alegra ver nombres conocidos. La verdad que es un gusto poder seguir manteniendo contacto con la universidad que fue mi casa, mi alma mater, la de Alcalá. Muchas gracias por darme esta más que agradable oportunidad, doctor Gómez. Y la verdad que resulta paradigmático que la última vez que participé en estos cursos lo hice sobre una novela que más o menos trabajaba un poco el tema de un futuro posapocalíptico, y a día de hoy estoy presentando la novela de Rafael Reitz, El río de cenizas, que también se centra en este momento complicado que estamos viviendo con la pandemia, en su momento de inicio. Dentro de este curso nos tenemos que centrar en el aspecto del humor dentro de estas novelas, y he decidido titular esta ponencia El humor sanador ante el ocaso, porque vamos a ver cómo el personaje principal de esta novela es un señor que a sus 75 años ha sufrido un ictus, y fruto de este ictus tiene como resultado una hemiplegia, eh, no pudiendo valerse por sí mismo, teniendo paralizado el brazo izquierdo y toda la pierna izquierda. Por lo tanto, es una persona ya que ve su última etapa de la vida de una forma un tanto desastrosa, o no como le gustaría a él. Y también, como ya he dicho, tenemos esa aparición de un virus a nivel global que diezma a la población, que tiene bastantes concomitancias con el coronavirus que estamos padeciendo en la actualidad. Por lo tanto, esta novela se podría insertar dentro del gran ciclo que se está abriendo en estos últimos años sobre las novelas o bien del confinamiento, o novelas o producciones literarias sobre el tema de la pandemia como asunto que engloba eh, la vida de los seres humanos. Dentro de esta novela, el humor sirve como una vía de escape en un ambiente opresivo, donde, como ya he dicho, tenemos estos dos grandes vectores que van a marcar todo el desarrollo de la novela. La novela cuenta con 17 capítulos. Aquí voy a hablar hasta el capítulo 15, no quiero destripar el final para a ver si le pueden entrar ganas a alguien para saber cómo termina. Y esta novela se estructura en una forma de diario, en el que este personaje principal de 75 años de edad decide ponerse a escribir, primero para conocerse a sí mismo, es decir,
ese momento de la escritura como introspección, que es bastante necesario en una persona mayor que se encuentra abandonada. Y este tour de Fox, que se podría llamar, desemboca en una conversación con su difunta mujer, donde vemos que el personaje se ha transformado y se ha empapado del ambiente que respira en esta residencia privada, donde comparte vida y comparte preocupaciones con personas mayores que, en principio, la residencia se muestra como un lugar apacible, pero se ve que muchas de estas personas cuentan con diferentes problemas, como pueden ser problemas de movilidad o problemas de demencia senil. Estas dos citas que he seleccionado para empezar a hablar de la novela se encuentran en el primer capítulo, que son las puertas en donde nos remite el narrador. Cuando dice: ahora, cuando vuelvo la vista atrás, no veo el significado de mi vida, ni el sentido. Debe de estar muy bien escondido, sobre todo para mí, donde ya vemos ese humor que va a empapar toda esta obra. Tenemos, en primer lugar, el fin de este diario, es decir, encontrar el significado o el sentido de la vida de este personaje, y por otro tenemos una actitud, si no derrotista, sí que un poco ácida, ¿no? Cuando dices de estar muy bien escondido, debe estar muy bien escondido, sobre todo para mí. Y esta vida que el personaje la va a ver desde una óptica, como ya he dicho, no de la decrepitud, pero sí de una persona que ya no puede valerse por sí mismo, se encuentra inmerso en un ambiente en donde, digamos, que la realidad le estalla en la cara, donde se da cuenta que él es uno más de esas personas que han terminado en una residencia, ¿no? Y en la cita de la derecha es muy significativo cuando dice: ¿quién sabe? Aquí nunca decimos la verdad sobre nuestra vida anterior y nada en absoluto del porvenir. Y de lo que contamos de la vida fuera, hijos, nietos, amigos, la mitad es inventado. Por lo tanto, ya nos introduce el narrador en un ambiente que se va a empapar de lo que sucede a su alrededor. Al fin de cuentas, nosotros estamos ante una novela que narra un hecho paradigmático, es decir, la vida de una persona mayor dentro de una residencia para ancianos. Podemos pensar que eso no tiene narración, en tanto en cuanto nos podemos imaginar la vida de estas personas como algo monótono, como algo que no tiene un fin en sí mismo, sino simplemente vivir el día a día y quién sabe hasta dónde llegará ese día a día. Sin embargo, eh, Rafael Reich consigue en esta novela estructurar las preocupaciones de una persona mayor y, sobre todo, incluir eso dentro de un mundo que nos ha tocado vivir, como es el de la pandemia, que, como ya sabemos, en España tuvo su peor cara o su peor visión en las residencias de mayores. Por lo tanto, que esto va a ser los dos grandes temas que va a abordar esta novela. Siguiendo un poco más adelante, nos damos cuenta de que este diario cumple su función. Y este diario que comparte el personaje principal con el lector en un principio, pero que después ya se va a compartir con su mujer ya difunta, termina diciendo ya casi hacia el final de la novela, en el capítulo 12, dice: ¿qué he sido yo? ¿Un personaje con carácter o con destino? ¿He sido siempre el mismo, sin otro destino que mi carácter, o he cambiado para alcanzar mi destino? Eso es lo que he intentado averiguar escribiendo, o como decía el inolvidable David Copperfield, si he sido el protagonista de mi vida o solo un actor secundario en ella. Es lo que pretendo descubrir escribiendo estas páginas. Creo que es muy significativo cuando tenemos en la segunda de las preguntas un personaje con carácter o con destino. No lo he incluido en esta presentación porque no es el propósito principal de este curso, pero sí que es relevante en cierto sentido
que el personaje principal lee mucho y podemos ver o nos transmite una rutina diaria en donde cada día se va al bar del pueblo, un pueblo que no tiene nombre, aunque se encuentra situado en la serranía de Madrid, donde lee, en ese bar lee, bebiendo siempre un vaso de ginebra y después por la noche también lee, lo que permite fructificar en un diálogo que este personaje va a entablar con otras obras literarias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, es muy relevante la presencia de Santa Teresa de Jesús con el libro de la vida, que nos podría retrotraer a otros libros o otras obras, por ejemplo, Introducción a Santa Teresa de Cristina Morales o La lengua en pedazos de Juan Mayorga. Así que en esta cita tenemos un apoyo metaliterario, pero dentro de este apoyo metaliterario nos encontramos con que el personaje, en un primer aspecto, se podría entender como personaje literario, conversando con otros personajes literarios, pero a su vez dando un toque de realidad, viendo o intentando adivinar cuál es el sentido de su vida. Siguiendo un poco más adelante, en la parte en que decido titular Conocerse a sí mismo, es decir, la función principal de este diario, entendemos el humor como un modo de aceptar la dura realidad. Y la dura realidad es, como ya he dicho, la de una persona que acaba de sufrir un ictus y que cuenta con una hemiplegia. Y frente a eso, no le toca otra que tomárselo con humor. Cuando dice en la cita arriba expuesta, ahora puedo andar con un bastón, arrastrando la pierna izquierda, con el esfuerzo de todo el cuerpo, en un semicírculo bastante cómico, pues llevo el brazo izquierdo casi inmóvil en un cabestrillo, ¿no? En un semicírculo bastante cómico, nos da cuenta de que para reírse del mundo primero uno tiene que reírse de sí mismo. Es bastante, debe ser bastante negro verse en ese estado y sin embargo el personaje decide apelar al humor como un medio de escape, ¿no? Otro de los achaques con los que cuenta este personaje y en su conjunto las personas de la tercera edad, dice en la cita de abajo, para casi todos la masticación es torpe, lenta y ruidosa, lo que convierte las comidas en una liturgia lúgubre que solo podría dedicarse a la plegaria o el examen de conciencia, dos actividades de las que no soy partidario. ¿No? El hecho de imbricar la masticación con algo tan lúgubre como puede ser una liturgia o en donde se lleva a cabo un examen de conciencia, es el examen de conciencia que este personaje va a hacer durante toda la novela. Es decir, esta masticación torpe se puede transmitir como un balbuceo que el personaje lleva a cabo para intentar descubrir y dialogar con su propio pasado mientras mantiene al lector constantemente dentro de la realidad. Estos flashbacks que se van a encontrar dentro de esta novela generalmente van a suceder en sueños o en momentos donde, como decimos en España, se les va el santo al cielo, ¿no? Momentos donde el personaje tiene situaciones de introspección que, en este caso, aunque dice que no es partidario del examen de conciencia, no se trata tanto de un examen para evaluarse, sino para recorrer su vida y encontrar, como hemos visto en las citas anteriores, un sentido a la misma. Así que le quitamos ese aspecto religioso, tradicionalista, si se quiere, y nos centramos en un aspecto más del día a día y de una experiencia que cualquier persona podría tener cuando entra en una residencia o cuando se encuentra a sí mismo dentro de los últimos estadios de su vida.
es significativo que hay momentos en los que el personaje, que siempre se ha mostrado lúcido, compara esta nueva entrada en la residencia con, con la mili, ¿no? Dice en la cita que tenemos arriba a la izquierda, me preguntaba, como en la mili, qué papel me tocaría en el reparto del astracán de la tercera edad y si estaría a la altura del desafío, ¿no? Entendiendo que hay diferentes tipos de vejez, vejeces más fáciles de llevar, otras no tanto, que el personaje lo ve con las personas con las que comparte esa residencia. Hay mujeres que corren por los pasillos alocadas, hay un personaje como el de Casilda, por ejemplo, que constantemente está soltando frases que en el contexto no tienen sentido, pero que retrotraen a pasajes bíblicos o pasajes de predestinación. Este humor también se encuentra en ver qué papel será asignado a él, es decir, abrirse a cualquier situación que pudiera resultar, aunque conociendo bastante sus limitaciones, como encontramos en la cita de arriba a la derecha, que dice, ¿quién pudiera todavía complicarse la vida por un lío de faldas? ¿No? Tenemos que pensar que estamos hablando de una persona que a sus 75 años va a tener bastante presente la sexualidad o por lo menos lo erótico durante su vida en la residencia, que es otro de los aspectos de humor, ¿no? El complicarse la vida por un lío de faldas. Se va a dar cuenta el personaje en este trance diario que precisamente por un lío de faldas su vida se fue al garete. Perdió a su mujer terminó muriendo por un cáncer y ha ido constantemente de un lío de faldas a otro. Por lo tanto, cuando dice quién pudiera todavía complicarse la vida por un lío de faldas, realmente lo que nos está diciendo es que es un personaje que ha sido muy activo durante su vida pasada y que en el momento actual se ve encerrado dentro de una residencia privada que, aunque tiene cierta libertad para acudir al pueblo cercano, etcétera, se va a ver rodeado de gente decrépita, ¿no? Y este diario, como ya he dicho, cumple su función y permite al personaje conocerse un poco mejor, ya que bastante avanzada la novela, en el capítulo 10, él mismo dice, siempre he sido así, ahora me doy cuenta, hice lo mismo con Tina, un señorito, alguien que todo lo arregla con dinero. Es decir, si vemos que los líos de faldas ya no son posibles, si vemos que su personalidad se le representa tal y como es en un momento en el que sigue acudiendo a las mismas tácticas que acudía en su vida pasada, ¿no? Tener un affair con la señora del hogar es lo que hace que su matrimonio se vaya al garete, pero a esa señora del hogar decide acallar la situación entregándole un dinero. Lo que nos representa aquí es otro momento en el que en el geriátrico también ha decidido dar dinero a una mujer para salvaguardar una situación que no quiere que se vaya de las manos o que pase al terreno público, ¿no? Así que el diario, en este caso, está estructurado de una forma muy concisa, donde quiere comprenderse a sí mismo y para ello lo va a hacer a través del humor en ciertos casos, como hemos podido ver en los pasajes que tenemos aquí citados. La segunda parte de este diario, o no es una segunda parte muy definida, es un momento de transformación en el que el narratario pasa a ser la mujer ya difunta de este personaje principal, llamada Catalina. Como pongo ahí, el humor adquiere menos protagonismo, pasamos de un humor personal que hemos visto anteriormente, describiendo
ese modo de andar casi en círculos, a un humor ambiental que le permite al personaje criticar cómo se está llevando a cabo la gestión de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, aquí se puede intuir una crítica al gobierno, pero también llevada con humor. El gobierno español, porque vamos a ver que contamos con personajes dentro de la novela que a todos los que seamos españoles y hayamos seguido con cierto detenimiento la evolución de la pandemia en los diferentes medios de difusión, nos va a resultar bastante parecido o nos va a resultar bastante... Vamos a saber quién es, en definitiva. ¿Cómo trata el tema de la pandemia? Pues bueno, en la cita que tenemos arriba, del capítulo 2, que es cuando empieza a hacer acto de presencia este virus dentro de la novela, dice, con respecto a la plaga bíblica o peste babilónica, sigue sin haber motivo de alarma. Insisten en la prensa y por la tele, por más que haya habido 3 casos de contagio confirmados en Italia y muchos más fallecidos en la Patagonia y en Indostán. Es decir, a todos nos suena, ¿no?, este momento en donde el virus venía desde Oriente hacia España, pero no había todavía motivo de alarma. Yo puedo seguir un poco más hacia el oeste, dado que me encontraba en Estados Unidos cuando la pandemia empezó, y las personas de mi universidad en Alabama, los máximos responsables, decían que el virus no iba a llegar hasta Estados Unidos, ¿no? Y se mostraban muy seguros de que el virus nunca iba a pisar suelo americano y sin embargo la ciudad de Nueva York se llevó la peor parte. Así que tratar el virus como una plaga bíblica o como una peste babilónica, a fin de cuentas lo que nos está ayudando es a redireccionar el origen del virus. Dentro de la novela no se habla de China como origen del virus, tampoco se da nombre al virus y sí que es cierto que dentro del toque de humor que presenta el narrador, el virus se transmite a través de los oídos, ¿no? El virus entra en el ser humano a través de los oídos, lo que va a hacer que los personajes tengan que llevar tapones en los oídos en lugar de las mascarillas a las que nos tuvimos que acostumbrar a la fuerza. Voy a poner un momento el parón dentro del tema de la pandemia, dado que lo quiero seguir tratando un poco más adelante, pero quiero centrar este asunto del narratario, ¿no? Dice en la cita que tenemos abajo, la gran novela de mi vida, que eres tú, Catalina. A lo mejor solo escribo para ti, que ya no existes, por mucho que yo te siga queriendo. En este momento es cuando el lector se da cuenta de que el personaje principal ha sufrido una gran transformación dentro de la residencia para mayores. Él mismo comentaba cómo, y esto sucede en el capítulo 13, es decir, si tenemos en cuenta que son 17 los capítulos que forman la novela, es una segunda parte esta ya bastante avanzada. Como decía, el personaje principal nos está comentando la vida que hacen otros residentes y muchos de ellos, en general, suelen ser personajes femeninos. Le comentan a este personaje protagonista que siguen hablando con sus maridos y sus maridos están difuntos. Por lo tanto, es una conversación que se mantiene con los seres queridos que ya no están y al final del diario el personaje principal parece que asume también ese rol casi por ósmosis, ¿no?, con los otros personajes que conforman su entorno más cercano. Cuando dice, a lo mejor solo escribo para ti, que ya no existes, entendiendo que este fantasma es una presencia o es un espíritu que se mantiene apegado a este personaje. Volviendo al tema de la pandemia, resulta paradigmático cómo se trata. Y aunque es una cita un poco larga, la que tenemos arriba, del capítulo 8,
creo que nos da una buena imagen de la crítica o de la parodia que se va a llevar a cabo dentro de esta novela sobre el tema de la pandemia. Dice, el Ministerio de Sanidad ha nombrado a un portavoz que se dirigirá todos los días a la población. Es el jefe de la heroica lucha contra la plaga, un tal Matías Felguerosa, pequeño y esquelético, con aspecto de empleado de correos, ojos saltones, calvo y con melena despeinada. Lleva vaqueros y un jersey de lana. Dan ganas de invitarle a un bocadillo de calamares, pero al parecer es una eminencia planetaria en pestes babilónicas. Es decir, todos los españoles ya sabemos de quién está hablando, a quién está haciendo referencia a este pasaje. No voy a decir el nombre de este científico, pero sí que es muy significativo cuando dice en el segundo renglón que se dirigirá todos los días a la población. En este caso, el lector español se puede sentir representado, ¿no? Dado que cada día en la radiotelevisión española se emitía una rueda de prensa llevada a cabo por este personaje o por esta persona, mejor dicho, y es una persona que llegó a formar parte de nuestra vida y que enseguida se le empezó a criticar. También ocurre dentro de la novela. En la novela se empieza a ver comentarios sobre este personaje ya a la primera semana de empezar con su trabajo. Vamos a ver que hay una crítica dentro de esta novela a cómo se ha gestionado la pandemia. Pero vamos a ver lo que se hace con toques de humor, con toques a veces de ironía, ¿no? Como tenemos en la cita de abajo del capítulo 9, que dice, parece un teleñeco y me alegro mucho de que por lo menos sea chistoso. Es decir, todos tenemos en cuenta cómo es la voz de esa persona, cómo es su aspecto, y en la red circularon bastantes memes sobre este personaje que, en cierto sentido, debido a su aspecto, se le perdía un poco el respeto, a pesar de que era una eminencia, ¿no? Como el mismo, como dice la cita de arriba. Así que, en este caso, creo que es importante destacar que el escritor quiere mantener un pie dentro de la realidad que ha asolado España durante unos largos meses, ¿no? que tenemos, por desgracia, en nuestro pasado. Siguiendo un poco más adelante con el asunto de la pandemia, nos encontramos que se parodian las medidas que el gobierno lleva a cabo para frenar este contagio, ¿no? Todos somos conscientes de las medidas que se llevaban a cabo aquí en España, bueno, aquí en España, perdón, hablo desde Estados Unidos, y cómo a veces había contradicciones, ¿no? Se decía que no se podía estar, que había que aislarse, pero sin embargo también se podían hacer manifestaciones. Eso también nos lo reporta la novela, pero aquí quiero poner el punto en las primeras medidas que se toman, que dice toque de queda a las 10 de la noche, prohibición de consumir de pie en las barras de los bares, obligación de dormir de medio lado para no exponer a ambos oídos al ejército enemigo y prohibición de transportar en la vía pública alimentos a la vista. Es decir, desde nuestra perspectiva actual, estas medidas podrían ser graciosas, ¿no? Podríamos decir que no tienen sentido, pero también nos retrotrae a la vida que nos ha tocado vivir, donde para muchos estas medidas que el gobierno español estaba adoptando también eran un asunto de risa, ¿no? El tema de las mascarillas, ¿no? Como se obligaba a llevar mascarillas, pero no había mascarillas disponibles en las farmacias. Había un caos generalizado porque los guantes se debían llevar guantes, no se debían llevar guantes, y ahora en los últimos meses si la mascarilla se debe llevar o no en el transporte público, pero en una plaza llena de gente no hace falta llevar mascarilla. En fin, creo que hay una
parodia bastante clara con respecto a las medidas del gobierno que se transmiten en esta novela. Y bueno, ya para ir terminando, el propósito de esta novela y del humor dentro de la misma ya nos lo advierte el propio narrador y nos dice que la risa o que el humor es fundamental. En esta cita, para ir cerrando, dice: la vejez quita el miedo, igual que lo disipa el humor. Nada que nos dé risa puede asustarnos, nada que consigamos tomarnos a broma nos infunde temor, nada que pongamos en ridículo nos amedrenta. He aquí el verdadero sentido de la construcción de esta novela en clave de humor. Como ya he dicho al comienzo, estos dos vectores que hacían o que creaban un entorno opresivo para el personaje principal, es decir, la vejez, entendida como una decrepitud formada causada por un ictus, por una hemiplegia, y la pandemia, que el personaje principal ve constantemente como amigos de su residencia van cayendo, se van muriendo debido a que hay un brote de este virus dentro de la propia residencia, pues frente a eso, en el capítulo 9 nos dice bueno, que estos malos ratos solamente se pueden llevar a cabo si tenemos en cuenta el humor y si lo adaptamos en nuestra vida, ¿no? Con esto, bueno, ya he sobrepasado un poco los 20 minutos de la ponencia. No sé si ahora mismo pasamos al siguiente apartado, profesor, para dar paso a la conversación. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por la exposición, ¿no? Y por el desglose de los temas principales que conforman la materia de esta novela, que es, por supuesto, pues bastante rica, como acabas de demostrarlo al ir tocando cada uno de los distintos asuntos de que aborda. Y bueno, pues nos encontramos ante un autor, Rafael Reich, después de los grandes nombres de que nos hemos ocupado en las 4 semanas pasadas, que quizá no llega a ser muy conocido, su, digamos, actividad le mueve también en el campo de la enseñanza y ha estado en Estados Unidos, como es tu caso. Ahora se encuentra aquí instalado en Madrid, es profesor en este afamado taller de creación literaria llamado Hotel Kafka, y en 2010 obtuvo el premio Tusquets por una novela que apareció al año siguiente, Todo está perdonado, ¿no? En fin, el sello Tusquets es el que publica El río de cenizas, que es la obra de que hoy nos ocupamos. Efectivamente, era inevitable, ¿no? que el dominio de la narrativa se fuera poco a poco eh, ocupando de esta situación crítica por la que ha pasado no solamente España, sino pues bueno, pues toda buena parte del mundo, ¿no? Y que la pandemia acabara entrando. Solamente se habla de la novelas de la pandemia, novela del confinamiento, como tú has estado indicando en este sentido. Y aquí la perspectiva que he elegido Rafael Reich parece muy acertada, por cuanto nos va a permitir ver la pandemia no solamente desde la distorsión de la misma, porque todo funciona de una manera enteramente diferente a lo que estábamos acostumbrados, como tú has marcado, sino desde esa residencia de ancianos que evidentemente pues, ha sido uno de los lugares más castigados, ¿no? Por el avance, ¿no? de esta enfermedad. Entonces, bueno, parecía difícil, ¿no? Tratar con humor de tanto la pandemia como las consecuencias de la misma. Y Rafael Reich acierta al crear a un personaje que a través de unos diarios
va a recordar toda su vida, las relaciones mantenidas con su mujer, Catalina, todas las distintas aventuras o peripecias en las que se ha visto metido, y luego, lógicamente, estará la otra parte, la relación con su hijo Gonzalo, que es también muy importante, ¿no? Y que va a ser encauzada con una buena dosis de humor, porque ya situado, ¿no?, en esas postrimerías de su vida, logrará recuperar al hijo, ¿no?, que había, con el que había perdido contacto por esa infidelidad a la que has hecho referencia, al haberse liado, ¿no?, de una manera bastante histriónica y absurda, con una mujer que era la asistenta, ¿no?, de la casa, y que luego pues acaba sacándole el dinero de la peor de las formas posibles, ¿no? Entonces, claro, estamos en una novela en la que muchas de estas cuestiones son tratadas para suscitar, ¿no?, la risa, o para generar esa reducción al absurdo de muchos de los esquemas a que la vida de este personaje se va a ver conducido. Para empezar, estamos ante un personaje, como tú has señalado, que ha sufrido un ictus, que apenas puede mover una pierna, que tiene pues una hemiplegia, pero pocos personajes he visto yo más activos en las novelas que hemos visto que de este que no perdona ni muchísimo menos un día para escaparse a un pueblo que no tiene nombre, como le ocurre a él mismo, e ir de bar en bar. El Maipe es el lugar de los encuentros más frecuentados, y luego pues a tiendas de anticuarios, a librerías, que es en donde procura la adquisición de esos libros de bolsillo con los que va pues entreteniendo no la soledad, ¿no?, sino justamente padece insomnio, se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces pues lee mucho, y todo lo que lee lo aprovecha, y todo lo que lee pues acaba formando parte de la trama de esos diarios, ¿no? Pero desde luego es bastante paradójico el hecho de que alguien que haya sido castigado a su vez por la enfermedad esté desarrollando una actividad tan incesante como la que hace esta figura creada por Rafael Reich, tanto en sus desplazamientos al pueblo aledaño a la residencia, como luego en los contactos que va manteniendo con las otras figuras, con los otros residentes, que quizás es uno de los aspectos, ¿no?, en los que se podría profundizar un poco más, porque viene a ser un microcosmos, ¿no?, el de la residencia, y cada una de las figuras que se encuentra allí, claro, arrastra su vida y arrastra con ello pues una situación de la que también parece que quieren escapar, ¿no?, y que todos están disimulando algunos errores cometidos en el pasado, y por eso mismo, claro, hay dos figuras que están actuando con un contrapeso muy bien conseguido, que son el anciano que escribe el diario y un amigo llamado Nicanor, el comisario de la verdad, como lo llama él, que no perdona a los residentes que disimulen o que oculten parte de su pasado, y está empeñado precisamente en averiguar pues todas esas trampas, ¿no?, esas mentiras que pueden llegar a soltar en esa etapa final de su vida. Con esa figura pues él juega al ajedrez. Parece que están manteniendo realmente, entablando una partida a lo largo de toda la novela, más allá del tablero, justamente con las piezas, ¿no?, que están representando cada uno de los residentes. Cada uno de ellos pues tiene algo que sería comentable, ¿no? Tendríamos al anciano que, al contrario de Nika, se comporta con una compasión, los arropa y de alguna manera los acoge, ¿no? Y en relación a esta última cita que está en la diapositiva, procura seguir sus heridas, o tenderles un puente para que puedan llegar a sentirse aún vivos y a sentirse aún útiles, ¿no? Hay un caso paradigmático, ¿no?, que es el de la mujer sordomuda que dirige conciertos, Verónica, con
y que, bueno, todos se ríen de ella, menos él, Conchita, con la que enseguida entabla amistad, que comienzan a aplaudirle y él sí es capaz de oír esos conciertos, los sabe distinguir y dice, hoy está tocando Brahms, tal partitura, etcétera, y así día tras día, pues va de algún modo cubriendo, ¿no? esa larga, ese largo proceso de soledad al que se ven todos confinados, ¿no? Una vía de escapatoria es la sexualidad, ¿no? Que quizá ese sea otro de los aspectos más llamativos de esta obra, ¿no? Como más o menos, pues ya en el recuerdo, ya en el presente, pues estas figuras intentan agarrarse aún a la vida, manteniendo una cierta actividad sexual que lógicamente, pues claro, se tiene que ver fijada pues a través de pagos que tienen que hacer o de, en fin, otro tipo de relaciones. Bueno, yo creo que la novela tiene además tres niveles muy importantes. Uno de ellos es el onírico, ¿no? El mundo de los sueños. Estamos ante una novela que empieza, he soñado con un río que nunca había visto. Y la novela terminará así, es un círculo perfecto. Yo tampoco voy a indicar cuál es el desenlace de la misma, pero indudablemente será ese río que aparecerá en distintos sueños. Veía el río, el mismo río soñado, aguas abajo, como si lo viera desde arriba, y ese será un espacio recurrente, ¿no? Cuando ya vayamos llegando a los últimos capítulos, comprenderemos, ¿no?, que hay efectivamente una suerte de destino que parece que está tirando de este personaje. Entonces, ese nivel onírico en el que interviene la recuperación del hijo de Gonzalo, porque el siguiente sueño es, he soñado con un pájaro que mi hijo dibujó de niño con lápices alpino, ¿no? Y efectivamente ese sueño se cumple, ¿no?, a lo largo de la obra, porque parece que estas figuras masculinas, el padre del anciano, él mismo, luego el hijo, actitudes muy similares, porque todos van a tener que marchar de casa porque han mantenido una aventura con alguien, ¿no? Y eso va a provocar pues, la ruptura de unas relaciones familiares que aquí, en el caso de la relación con Gonzalo, sí lograrán, ¿no?, anudarse de nuevo y sí lograrán afirmarse en ese sentido. Luego, evidentemente, está, como ha señalado Álvaro, el proceso de la escritura de los diarios, que es precioso de seguir, porque hay continuas referencias a ese mismo desarrollo de la escritura, referencias de carácter metanarrativo, diríamos, ¿no? Que son importantes porque son fijadas por alguien, Rafael Reich, que es profesor de escritura narrativa en este Hotel Kafka, y lógicamente se llevará a su novela pues, muchas de las ideas que haya podido poner en juego, ¿no? Dice, escribo para recordar, buscando por debajo de los hechos los hilos invisibles que nos sujetan unos a unos con otros. Y eso es lo que va a ocurrir en la relación que va a mantener en la novela. Álvaro, ¿me permites? ¿Puedes apagar un momento el micrófono? Porque si no hay un ruido de fondo. Gracias, que se recibía. Entonces, ese diario permitirá reconstruir su vida desde que era niño y le permitirá reflexionar sobre el valor del recuerdo, sobre el valor de la memoria. Lo que llevamos toda la vida recordando ha sido transformado, elaborado y pulido, ya no puede hacernos daño, forma parte de nosotros, que yo creo que este es uno de los temas que debe unirse luego a ese poder, ¿no?, a la continua valoración que se va a hacer sobre la lectura, ¿no?, y sobre la relación que va a mantener con la escritura, mis libros, mis citas, mis cuadernos, mi ironía, mi buen gusto, mis privilegios, ¿tienen algo que ver con el mundo real? Se pregunta en un momento determinado, porque efectivamente esta novela nos da también la oportunidad, como aquella de la que te ocupaste hace 2 años, de Pablo Martín Sánchez, de Diario de un viejo cabezota, ¿no?, que de algún modo tiene, lógicamente, una relación, aunque entonces no hubiera pandemia, pero bueno, también se imaginaba un futuro distópico, ¿no?, y una destrucción, ¿verdad?, de aquel Reus en el que había nacido el autor. Entonces, el proceso de buscar a través de la lectura y a través de la escritura la identidad del ser,
Ese es un esquema que continuamente va adquiriendo relevancia a lo largo de la obra, ¿no? Y él se descubre a sí mismo, se descubre de una forma, bueno, pues negativa, ¿no? Es una forma confesional, como estamos viendo en algunas obras, ¿no? Dice, el relato chirriante, desafinado y en llamas, lleno de ruido y furia, sin significado alguno, contado por un idiota. Eso debo de ser yo. Se dice a sí mismo, de la misma manera que bueno, pues su propensión a mirar a las chicas jóvenes que están en la cafetería esta del Maipe en el pueblo, o esa especie de enamoramiento obsesivo que le entra con una joven llamada Carla, ¿no? Y que se imagina que ha sido secuestrada por alguien, ese tipo de obsesiones le lleva también a confesar, pues me equivocaba, patético, indigno, risible, pero quizá lo único decente que se puede ser a mi edad. Y efectivamente, este idiota, tal como se llama a sí mismo, ese viejo verde patético, como también se dirige, ¿no? O se revela a sí mismo, es capaz de lograr salvar a su hijo de una circunstancia muy crítica en la que cae precisamente, pues bueno, cuando se marcha de su casa como él, con unas maletas, ¿no? Y tiene que empezar a reconstruir su vida, ¿no? En este caso se marcha con Joserra, ¿no? Es decir, mantiene una relación con un hombre, lo cual, pues para en los esquemas que puede llegar a tener este anciano en la cabeza, diríamos que se le podrían desajustar completamente, pero él lo acepta con toda naturalidad y está deseando conocer a Joserra también para ganarse al hijo y sobre todo saber lo que es un percusionista, ¿no? Que quizá es uno de los guiños humorísticos que tiene, en fin, más importantes de la propia obra. Y aquí es donde tiene que entrar en juego la valoración del humor, ¿no? Aquí nos ha dejado Álvaro, ¿no? Una referencia muy importante al desarrollo del humor y hay otro punto, otra cita en donde dice cuánto consuelo, cuánta esperanza repentina encontrarnos siempre en el buen humor y en la benevolencia hacia los demás. Así vive él en la residencia y así vive él con su hijo, logrando de alguna forma recuperarlo, ¿no? Y recuperarse, ¿no? A través de él. Luego, por supuesto, pues estará el tema de la parodia de la pandemia, ¿no? Que os dejo, en fin, un poco para que lo abordéis los que hayáis leído la obra, porque, diríamos, cómo te puedes reír de algo que ha provocado ese número tan elevado de muertes, pues precisamente contrahaciéndolo, distorsionándolo de tal forma, con hipérboles tan evidentes, que al final, claro, te acabas riendo, ¿no? El síntoma de que entre por el oído el virus y que tengas que ir con un tapón en vez de con mascarillas, pues es uno, ¿no? De los elementos que se ponen en juego, ¿no? O la caricatura que traza, que se puede nombrar, ¿no? Porque era un personaje muy afable y yo creo que se le tuvo mucho más cariño que antipatía al científico Fernando Simón, que era el que estaba, en fin, intentando tranquilizar a la población sobre el avance de esta enfermedad y que aquí, bueno, pues recibe el nombre de Matías Felguerosa. Es que todo tiene que ser sometido, ¿no? A ese filtro distorsionador. El presidente de gobierno, pues es nombrado como un Madelman, ¿no? Que aparece en la televisión con militares detrás de él y, sorprendentemente, también por el hijo, ¿no? Del residente, del anciano, Gonzalo, hasta que ya se ve imposibilitado de moverse del lugar en el que se encuentra. Efectivamente, ese es quizá uno de los conceptos, ¿no? que podemos poner en juego. Amén luego, y esto se lo voy a dejar por si acaso la ha leído la novela a Manuel Álvarez, puesto que sé que es uno de los temas que a él más le interesan, todas esas referencias intertextuales que nos va saliendo al hilo de las lecturas de esos libros de bolsillo que va comprando, ¿no? Desde Salustio hasta Santa Teresa, como ha mencionado Álvaro, ¿no? Ahí hay un verdadero elenco de lecturas que va conformando, de algún modo, la visión del mundo, ¿no? De este personaje, porque
todo lo va aplicando a su presente, ¿no? Es decir, si se compra la conjuración de Catilina es porque su mujer se llamaba Catalina. Entonces, bueno, ahí tenemos una paronomasia. Está la novela trufada de paronomasias. Por ejemplo, los gorriones son los que propagan la peste. No se emplea la palabra pandemia, se emplea la palabra plaga bíblica, peste, enfermedad, pero evidentemente si aparece la palabra gorriones, dice los gorriones gorrones. Así hay muchísimas paronomasias que evidentemente te arrancan la sonrisa. Por supuesto, ese personaje de Casilda tiene un correlato, ¿no? En la materia troyana, es una figura, Casandra, ¿no? La que en la guerra de Troya era la que pronosticaba la destrucción a la que la ciudad estaba condenada, ¿no? Entonces, Casilda, Casándara es otro de los elementos claramente marcados, ¿no? Aparte, en fin, de otros que por encontrarse, ¿no? En la sierra de Madrid, claro, la figura del arcipreste de Juan Ruiz, del arcipreste de Ita, es mencionada también varias veces. Bueno, no quiero copar este momento, sencillamente quería complementar un poco las referencias que nos había ofrecido Álvaro y ahora pues os doy ya paso a los asistentes a la sesión de hoy y yo creo, no sé, Manuel, eh, eh, si quieres intervenir echando un poco el hilo a estas referencias intertextuales, si has has leído la novela. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas sí que tardes. la he leído, me ha Sí. sorprendido porque no conocía al autor y también me ha gustado mucho. Pero me ha sorprendido porque nada más empezar a leerla dije, ahí va, otro narrador autobiográfico. Y Sí. a las pocas líneas dije, ala, ya empezamos con Santa Teresa, con Salustio, aparece hasta Gorgias y ya llegó un momento que perdí, no sé si voy a poder comentar mucho porque perdí las referencias. A mí Claro. lo que me llamaba mucho la atención es que declarándose en una de las partes de la novela un ignorante petulante, cuando empieza a Sí. recordar la foto, se declara un ignorante petulante, no sabemos exactamente nunca qué formación tiene, sabemos que le gustaba leer, porque dedicaba espacio para la lectura mientras su padre cortaba los trajes y marcaba con el jaboncillo, pero luego nos dice, era un ignorante petulante, no sabemos exactamente a qué se dedica, sí que nos está diciendo que tuvo una buena boda, porque la fortuna siempre parece que está en manos de la familia de la mujer, a pesar de que fuera de Oliva. Pero lo que más me llamó la atención fueron precisamente las citas de textos latinos en latín, y me ha llamado Claro. muchísimo la atención las constantes referencias que hay a Catulo, en, pero más, es muy curioso porque no es, o sea, cita muchas veces el poema este de Vivamus lesbia amemus, pero no lo cita precisamente para aprovechar y darse versos, lo cita fijándose en, casi casi como Vicente Alisandre, fijándose en que les queda una noche perpetua para dormir. El nox es perpetua una dormienda. Lo dice dos veces en la novela. Una ya hacia el final, cuando está iniciando la despedida. Y eso sí que me llamó mucho la atención porque ha configurado también unas páginas tremendamente líricas, sobre todo cuando hace esas referencias. Claro. Y luego ya vamos, ya como sé que me vas a preguntar por las referencias musicales, me llamó mucho la atención el tipo de música que se pone en la residencia, con los nombres y las personas, pero lo que más me ha llamado la atención son pequeñas frases que son otras tantas citas, pues por ejemplo, tenemos por ahí con alguien que va firme el ademán. Me parece que lo dice varias veces, está cantando la canción del nacional sindicalista. Efectivamente. Mis camaradas fueron a morir el gesto alegre, no, fueron a luchar el gesto alegre y firme el ademán. Y el firme el ademán aparece ahí, a veces en proximidad con Benja, que siempre tiene el brazo derecho levantado, por ejemplo. Luego, eh, todo tipo de canciones populares, todas las letras de boleros habidas y por haber en el capítulo del baile en la residencia también estaban. Y ya
no sé, a mí lo que me llama la atención son también otras, las citas de Dickens, siempre, las grandes esperanzas, el ejemplar inglés que tiene. Aparece citada otra novela de Dickens que se compra también en la Almoneda y, en el fondo, yo sigo siendo en ese aspecto un poco pesado. Es un narrador autobiográfico que escribe para conocerse, que nos dice que el desencadenante de la escritura son las frases de Casilda, vamos a morir todos, y a partir de ahí empieza también con análisis y con prolepsis, y, el esquema de ese narrador que escribe para conocerse y que refiere a algún episodio me sigue recordando los mismos antecedentes que tenía Luis Landero. Hay elementos que están casi en paralelo. Eso es lo que más me llamaba la atención sin agotar la gran cantidad de citas intertextuales. En el fondo el ambiente es kafkiano también. En el fondo está citando El ruido y la furia, está citando a Faulkner también en cierto sentido, y volvemos otra vez casi a la misma tradición de la que estábamos hablando en Luis Landero hace 2 semanas. Es desde la novela realista inglesa, que está muy citada, y novela norteamericana con miembros de la generación perdida que influye, o el mismo Salinger, y esos esquemas narrativos con un montón de referencias a la cultura grecolatina, y está tejiendo todo el significado de la novela. A mí me parece que sí que son importantes, son muy importantes, y es una novela muy rica en eso. Pero sobre todo, lo Efectivamente. que más me ha admirado es el tono lírico que le he visto. Claro, claro, Es tremendo. efectivamente, Manuel. Es que nos pasa como con Luis Landero, es decir, ambos han sido profesores de literatura y en este caso, pues este es profesor, además de creación narrativa, con lo cual, claro, toda esa trama, ¿no?, de alusiones y de referencias que él podrá hacer en sus clases o que haya hecho, pues van saliendo, ¿no? Es decir, que es un paralelismo pues muy claro, efectivamente, ¿no? Y también el valor de la música, como tú has señalado, a mí me importó mucho, ¿no?, cuando esos conciertos sordos que dirige Verónica, cuando él dice, la música también está hecha de sonido y silencio, y dice, salvo la dirigida por Verónica. Y ahí es donde ya, claro, la voluntad de salvar a esta figura femenina, pues se pone en juego. Así es. Yo quiero, pues por terminar, estas referencias literarias, las referencias a la arcipreste de Ita, como estaba mencionando, ¿no? El verso de Sembré, Avena Loca, Ribera de Lenares, ¿no?, que puede llegar a vincularse a las aventuras amorosas que llega a realizar, y por supuesto el planto, ¿no?, que el arcipreste pronuncia por Trotaconventos cuando muere, ¿no? Está específicamente citado, ¿no? El ay muerte, muerta seas, muerta al andante, cuando se entera de la muerte de Juana, ¿no?, que le trae a su vez el recuerdo de Antonia, una mujer casada con la que tuvo una relación fugaz en París, ¿no? Entonces todo está muy bien encadenado. María, dinos. Hola, Buenas mira, tardes, María. yo iba a continuar un poquito en la línea que había abierto Manuel, porque él ha Mm, mencionado que había citas del realismo inglés y a mí me ha resultado muy característico que más allá de las citas de Dickens, que es un autor muy conocido, muy traducido, haga referencias directas a otras obras menos conocidas del realismo inglés. Aparece, por ejemplo, en el capítulo que se dedica a la asistenta con la que tiene una aventura, Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell, y eso ya nos lleva no a un realismo puro, sino a un realismo socialista. Y eso ya. ya relacionado con el fantasma que recorre las, no sé cómo lo dice, un fantasma recorre las casas, los domicilios. Joder, tenía aquí anotado y ahora un fantasma recorre los domicilios de la clase acomodada. Es la misma cita y en algunos casos la manera de, pues lo mismo que decía Manuel, que es
un personaje que dice que no tiene mucha cultura, pero luego tiene maneja una serie de documentos escritos, además de la música de la que yo no sepa, pero que siempre está identificando las distintas obras que interpreta su compañera de la residencia y las referencias a los cuadros, a las estampitas que tienen colgadas como calendarios en la cafetería a la que van, de la que identifica el pintor, la época, todo lo que hace, las referencias indirectas, ya no solo a la Biblia, incluso directamente a la Vulgata, sino al laberinto de Mena, el muy prepotente Don Francisco de Borja. Y me había llamado mucho la atención también los toques irónicos que tienen en alguna ocasión, como o sea, ya representando situaciones que son un poco pues irrisorias ya solamente por el planteamiento que hace de los nombres. Pasaba o sea, igual que hace el juego con Fernando Simón, luego tiene un juego con una doctora, que es una doctora Robles, pero de nombres Eneco, un nombre vasco para hombre, que es una mujer que parece ucraniana o nicaragüense, pero tiene un origen gallego. Eso sí me había resultado muy, muy llamativo. Y nada, solamente quería compartir y darle las gracias a Álvaro por la exposición. Muchísimas gracias, María, por tus observaciones. Manuel quiere añadir alguna referencia más. Manuel, aquí estábamos, había otras referencias que el que hable de una peste ya la llama babilónica, pero yo creo que hay una novela que está siempre de referencia cuando se habla de una pandemia, que es La peste, la de Camus. Es la que también está ahí siempre de referencia. Y acaba de citar María también otras expresiones artísticas y bueno, a mí me dio la impresión de que en un momento determinado, ante la pintura que nos hace del ambiente de la residencia, pues ahí lo que teníamos era casi el jardín de las delicias. Hay una fiesta final que casi presenta un ambiente de ese tipo, pero bueno, evidentemente esa es una interpretación bastante más subjetiva que las otras cosas que hemos ido desgranando aquí. Es una suerte de canal. El planto de Trotaconventos es el más claro que se me pasó a mí comentarlo también, pero ese sí, ese es clarísimo. Claro. Sí, es importante en la residencia, pues los que viven en la terraza, porque son fumadores, ¿no? Y de algún modo parece que forman un grupo aparte de los otros residentes que están, pues, más ligados, ¿no? A la vida del mundo interior, ¿no? Pero luego al final, claro, incluso los pocos doctores que quedan o las cuidadoras de los residentes acaban todos, ¿no? Participando de esa fiesta final que se plantea también, ¿no? No llega a ser una bacanal, ¿no? Porque además, bueno, pero el planteamiento dentro de lo que llegaría a ser esa continua trama de alusiones a la literatura grecolatina, pues no se llevaría casi a imaginarla, ¿no? Bajo ese prisma, pero en fin, tampoco se nos dan muchas referencias porque estamos ante un personaje que, como yo decía antes, está totalmente impedido de un lado, pero no hace más que beber ginebra, comer salchichón, leer y pasear continuamente, ¿no? Es decir, que en sí está distorsionando todo lo que podríamos llegar a pensar de un enfermo que ha sufrido pues un episodio tan severo como para haber reducida su movilidad. Yo creo que es el personaje que más se mueve, ¿no? en esta novela. En fin, ¿alguna referencia más que queráis añadir? Sí, Enrique. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Enrique. Antes de empezar, quería agradecerle a Álvaro la presentación y volvernos a reencontrar también después de tanto tiempo. Sí. Yo sí, bueno, quería ir un poco por la línea que abriste, Fernando, que casi era la propuesta que nos hacías a los que interveníamos ahora sobre la parodia.
y el papel que tenía, porque a mí me dio la sensación de que, bueno, sí, la parodia es evidente, yo creo que todos entendemos rápidamente los referentes que se estaban modificando, pero sí que me llamó la atención y es algo. La parodia va muy ligada al personaje, extremadamente ligada al personaje, porque quizás es una parodia que es traída o introducida en una novela con personajes distintos, no haría mucha gracia, porque no se entendería de la misma forma. Es decir, aquí casi parece que la confección de este personaje, ¿no? que narra toda la historia a lo largo de la novela, es crucial, ¿no? Porque es un personaje que realiza o sí, lleva a cabo acciones pues poco respetables. Es un viejo verde que los amigos de la residencia también son un poco en ese sentido viejos verdes, pero que se nos dibuja un poco pues, casi con ternura, ¿no? Porque se nos cuenta toda su vida. Y también bueno, quería sacar el tema que me llamó la atención después de haber leído la de Luis Landero, que estábamos diciendo que se parecía mucho a esta obra, todas las referencias que aparecían al teatro, ¿no? Y a la representación teatral. Al principio de la novela dice, la vejez no es más que una astracanada, en la página 22, luego en la 50, cuando está comiendo con el hijo, no están teniendo una conversación muy fluida, dice, las comidas son como la vejez, otra representación teatral. La discusión que tiene con Catalina cuando parece que por fin lo dejan, él dice que es un drama en 3 actos, ¿no? Y lo relata así de una forma bastante original. Hablando de su padre, habla de él pues como un actor secundario de teatro de aficionados, aristócrata inglés con acento extremeño, en la página 89. Y bueno, eso me hizo unir estas dos novelas, ¿no? La de Landero y esta, que yo creo que tienen muchos motivos en común. Y bueno, ya para terminar, sí que algo que no hemos tratado mucho y que quizás os interesa hablar ahora para terminar, es la metáfora del río, ¿no? Que yo creo que es uno, si no el objeto central de la novela, uno de los centrales. El río que en mi lectura casi se construía como una especie de algo, ¿no? Sobre todo en la página, que me apunté la cita, en la página 191, que decía, cuando pueda ver al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Comprenderé quién soy. Y parece que eso lo está logrando gracias a esos sueños en los que ve el río, ese río que él mismo está recorriendo, porque en la narración continuamente pues, habla de su padre, habla de su hijo, está ¿no? como ese pez, dice que nadando a ciegas en el río en el que sueño, sin saber si me dirijo al pasado o al futuro, ¿no? Continuamente hacia adelante y hacia atrás. Y bueno, no sé si queréis tratar un poco este tema, a mí me ha interesado bastante. Sí, justamente es el hilo conductor principal, ¿no? de la obra, pero como ese río va a dar a la mar, que es el desenlace de la novela, pues bueno, no hemos querido meternos tampoco mucho, ¿no? En esas profundidades para que esa visión tan lírica, como estaba señalando Manuel, ¿no? Que tiene la propia obra, pues sea descubierta por los lectores, ¿no? Pero hay que seguir efectivamente ese cauce que comienza con un sueño, ¿no? Y que va cobrando cada vez un mayor relieve, ¿no? A medida que la novela va, va avanzando, es decir, los sueños se van cumpliendo, tanto el sueño del río como el sueño del pájaro que había dibujado el hijo, ¿no? Porque esa relación que va a mantener con él y que va a permitirle recuperar a alguien que había perdido, le dará al final la serenidad suficiente como para afrontar, bueno, pues el desenlace, ¿no? Que la obra llegará a tener, ¿no? Porque evidentemente en la casa, ¿no? De la sierra, el último escenario ya de la novela me pondrá, ¿no? O permitirá que todos esos hilos acaben enlazándose de una forma cierta. Así que sí, gracias por recordar este aspecto. Bien, Álvaro, ¿quieres aportar algo a lo que hemos estado comentando los que hemos intervenido hasta ahora en el debate? Pues la verdad que me gustaría dar las gracias por las perspectivas tan ricas que nos han dado. Sí que es cierto que yo me tenía que centrar o ceñir en el tema del humor, pero hay bastantes
referencias que muchas, la verdad es que no suenan bastante, pero hay otras que se me habían pasado. Así que muchas gracias a Marieta, a Enrique y a Manuel por estas perspectivas que la verdad me podrán ayudar a volver a leer la novela con una perspectiva más enriquecedora. Sí, merece la pena, es una relectura, efectivamente. Esta sí que es una novela en la que uno ya conociendo, en fin, todo el proceso que ha tenido lugar, le sacas mucho partido a toda esta serie de secuencias, ¿no?, que estábamos ahora mismo señalando, sobre todo a la parodia, a la distorsión, a ese contracimiento, ¿no?, de muchos esquemas que nos han asustado tanto, o que nos han preocupado tanto en los 2 últimos años y que ahora, bueno, que parece que ya estamos mirando el horizonte más despejado, pues podemos verlo desde la ironía, ¿no?, con la que Rafael Reich lo plantea, efectivamente. Bien, ¿algún comentario más? Pues voy a detener la grabación. Bueno, pues gracias a todos, gracias a ti, Álvaro, por la exposición y a los que habéis participado, fundamentalmente Manuel, Enrique, María, ¿no?, porque habéis generado, ¿no?, una serie de líneas de análisis que están ahí presentes. Eso nos recuerda que Rosa Montero, en la novela que tuvimos ocasión de ver la última semana, también hace la misma referencia a lo que puede significar la realidad desde la imagen, ¿no?, del ruido, de la furia, como una vía de enfrentamiento, ¿no?, aquello que puede ser contrario, ¿no?, a la búsqueda del ser humano. Bueno, Álvaro, despides la sesión, ya que has sido tú el ponente. Sí, perfecto. La verdad que mil gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, doctor, por este reencuentro, ¿no?, con la Universidad de Alcalá, por permitirme seguir creciendo y por permitirme enriquecerme con estudiantes tan capaces como son los que están aquí. Así que muchas gracias y la verdad que voy a intentar poder ver más sesiones, aunque bueno, un poco las horas aquí son un poco peores porque las 11 de la mañana nos pilla con clases y demás, pero voy a intentar hacer algún esfuerzo alguna vez y ver a los compañeros a ver cómo me puedo beneficiar de sus perspectivas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y espero que nos podamos ver pronto. Muy bien, nos quedamos con las dos ideas fundamentales. Es el humor, pero también es la lectura y la escritura, ¿no?, que son los ejes con los que se ha construido esta novela. Venga, gracias a todos, buenas tardes.